Creo que al final, ¿cuál debe ser el primer proyecto propio? ¿No? Si es empezar la carrera, eso ya casi es un proyecto propio. Yo estudié cine en SCAC, después de estudiar cine estudié cine en Barcelona, volví a Mallorca y bueno, llevé videoclubs, era, digamos, emprendedor del sector de vídeo doméstico. De allí combiné el proyecto de llevar este tipo de cosas a iniciar una revista de videojuegos y a partir de ahí después me vine para acá en Barcelona, volví a Barcelona, trabajé en Cameo, compañía de DVD, y de ahí empezamos a montar o a moldar lo que era los cimientos, los fundamentos de Filmin, que fue hace 8 años. Es decir, antes de Filmin básicamente había sido un estudiante regular, que había acabado la carrera, me había ido a trabajar montando un pequeño negocio y de allí pasé aquí a formar parte de una empresa mediana de cine independiente y dentro de la empresa pudimos construir una empresa más grande que es, en este caso. Creo que al final la emprendeduría es inquietud, ¿no? Es inquietud y un reto permanente. Es la voluntad de que no todos los días se parezcan o de que intentar que no se repitan las cosas y buscar ampliar horizontes. Ampliar horizontes significa asumir retos y asumir riesgos. Por tanto, es saber que te vas a equivocar, aprender de aquellos errores que vayas a cometer por el camino y tener la suficiente capacidad de reacción y también de autoestima para levantarte de esos errores y seguir tirando adelante, ¿no? Creo que eso es la parte de emprender y eso es lo que te invita, vale, no quiero seguir haciendo lo mismo, pero quiero hacerlo con la gente con la que estoy. Entonces vamos a buscar otro tipo de cosas. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Filmin, era una, digamos que necesidad que había, ¿no? O que creíamos que existía, que era la necesidad de construir una plataforma en Internet para un tipo de cine, que no es el cine, digamos, mayoritario de blockbusters de Hollywood, sino es otro tipo de cine. Y creíamos que ese cine necesitaba un lugar en el cual se sintiese cómodo tanto el cine como los espectadores, que pudiesen descubrirlo, ¿no? Y por eso exploramos, sabíamos que no había otra y la opción era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Buscamos a alguien que nos lidere o que nos dirija o somos nosotros quienes lo hacemos? Entonces, eso es, yo creo que eso es emprender, ¿no? Asumir ese tipo de cosas. Y también ser capaz, no, creo que cualquier trabajo en emprendeduría necesita ser capaz de seducir, de seducir a inversores, de seducir al equipo que al principio pues seguro que estará empezando con más ganas que remuneración y después ampliar el equipo. Es decir, tener capacidad de seducción, tener capacidad de riesgo y tener capacidad de perspectiva. Al final es la dimensión del reto que tienes delante, ¿no? Y ser capaz de afrontarlo. Y o sea, nosotros creemos al final el film no es un proyecto individual. Yo no, seguro que hay proyectos individuales, pero creo poco en ellos. Creo que al final es un trabajo de mucha gente y quienes montamos Filmin, al menos a nivel visible, éramos 3 personas, además del equipo que había. Creo que el principal miedo era el de no ser capaz, en mi caso, de organizar el trabajo de forma eficaz, organizar el equipo de forma eficaz. Que hubiese demasiadas cosas que se perdiesen por una estructura poco ágil, ¿no? Y poco funcional. Eso fue creo que uno de los principales miedos que había. Y en nuestro caso otro que también es inherente al trabajo que teníamos, que era la incomprensión de la industria. Nosotros creíamos, al final, una plataforma, yo siempre he dicho que el cine internet era como construir un puente que llevase a los espectadores de un tipo de espectadores a otro tipo de manera de entender el cine. Pero ese puente tenía que ser viable, o sea, atractivo para que los espectadores lo cruzasen, ¿no? Hacer alguna oferta que fuese interesante. Nosotros sabíamos cómo tenía que hacerse esta oferta, con un servicio de tarifa plana, básicamente, pero había que convencer a la otra parte de la industria. Y posiblemente el principal miedo era el de enfrentarse a la incomprensión de industria, posiblemente, y quizás las instituciones, en este caso. Afortunadamente en Europa sí que nos escucharon, no en el resto del territorio, no en España ni en Cataluña, pero sí, yo creo que es eso, la incomprensión de la industria y la organización de la estructura laboral. Creo que al final todo tipo de producciones tienen cabida en esta industria, todas. El problema no es, bueno, digamos que hay 2 problemas hoy. Uno es hacer la película y 2,
que los espectadores que están saturados de audiovisual tengan interés por tu película. Entonces, por un lado, para el creador, debe saber, o ya lo supongo, ya lo sabe, que estamos como separándolo todo, se está yendo como casi la economía en general hacia dos mundos. Hay gente que tiene mucho dinero, que son pocos, y hay mucha gente que tiene poco dinero, ¿no? El tipo de cine que se está haciendo es más o menos igual. Es decir, hay poco cine de multinacional con 200, 300 millones de dólares a película y mucho cine de muy bajo coste, rodadas con cámaras digitales, vía crowdfunding o vía coproducciones, pero de cada vez menos dinero. ¿Y que se está perdiendo la clase media? Aquellas películas que con un presupuesto en España de 2, 3 millones de euros, en Estados Unidos de 15, 25 millones de euros, contaban historias con una estructura, con un diseño de producción y una estructura de producción mayor del que hay hoy. Entonces, esas películas también tendrían cabida, pero realmente el mundo se está yendo a películas muy caras, cada vez más conservadoras, porque cuando tú inviertes mucho dinero lo que quieres es recuperarlo y la garantía de recuperación viene dada por la seguridad o la certeza que tienes que eso va a interesar al público. Es decir, el público quiere Happy Meal, pues dale Happy Meal. Y después el riesgo que se asume, pero el riesgo con bajo coste, porque bueno, no sabemos muy bien si eso va a funcionar o no. Eso creo que es la estructura un poco hacia donde estamos yendo. ¿Qué debe hacer un creador? Una vez está si está en la estructura de abajo, ver de qué manera puede captar público que de forma natural quizá nos interesaría por ese tipo de películas. Yo creo que Internet ya ha generado las cosas. Internet no es Internet no es algo que va a venir mañana, sino algo que lleva con nosotros desde anteayer. Y muchos de los cambios de las formas de distribución que uno suponía en Internet ya han llegado. Hoy el consumo, a nivel de consumo, la gente consume en Internet. Consume YouTube en el móvil, consume filming, Netflix o aquí en la televisión, consume las consolas a través de narrativas diferentes. Por tanto, eso ya ha cambiado. Ha cambiado para el videojuego, para el cine, para el periodismo, para la fotografía, para la publicidad. Ha cambiado a todos los niveles. ¿Qué sucede con el cine? Que al final la revolución, digamos, del cine o la siguiente etapa, el siguiente acto del cine, empieza con el digital. Es decir, con la llegada del digital, cámaras, los costes de rodaje se abaratan muchísimo y de postproducción también. Un director como Jonathan Cawet se puede ir a Cannes con una película montada en iMovie que le ha costado $500 y arrasar en el Festival de Cannes. Eso posiblemente era impensable hace unos años, ¿no? Eso ya es posible. Entonces, el primer paso fue el rodaje, segundo la postproducción, el tercero la distribución. ¿Qué sucede con la distribución? Que el problema no es... o sea, Internet da las herramientas para poder distribuir a donde quieras. Tú puedes distribuir este documental en todo el mundo, de hecho lo haréis, a través de Internet. El tema no es distribuirlo, no es ponerlo a disposición de la gente, sino que la gente quiera verlo. Entonces, ese es el principal problema que hay, que el interés sea bidireccional. Creo que lo que tenemos que empezar a hacer ahora es, una vez lo tenemos todo, ver de qué manera podemos gestionar esa abundancia, gestionar la masa y evitar que todos padezcamos o muramos de un síndrome de turista en gran museo. Es llegar, ver que lo tenemos todo y acabar yendo siempre a lo mismo. Y entonces lo demás queda por ver. ¿Cuál es el problema de la distribución española? Yo creo que no creo que la distribución española tenga problemas diferentes a los de la distribución francesa, inglesa, italiana. De hecho, creo que en algunos casos está mejor. A veces padecemos un poco ese síndrome de Mr. Marshall, ¿no? De que todo aquello que viene de fuera es mejor que lo que tenemos aquí. De esa cosa como de pueblo de interior, que cuando llegaba el Corte Inglés era como ya somos una gran ciudad, o ya nos hemos convertido en gran pueblo. Creo que en España la oferta, por ejemplo, en Internet ha sido mucho mejor de lo que la gente ha percibido y posiblemente si no lo ha percibido así ha sido por, una falta de legislación y una falta de promoción real de las plataformas que había, pero cuando yo soy vicepresidente de una asociación que trabaja en 11 países en Europa, estamos en América Latina también y sé cuál es la realidad de otros países. Nuestra realidad hasta hoy o hasta anteayer era mucho mejor que la de nuestros colegas o casi todos nuestros colegas europeos, por un lado. Creo que al final el problema que tenemos todos, como el modelo de negocio ha cambiado o está cambiando y venimos de un modelo súper claro, que el cine sabía cómo funcionaba y estaba 50 o 60 años funcionando de la misma manera. Sabías cómo producir una película, cómo distribuirla, o sea, cómo financiarla y cómo recuperar la inversión. Y cómo promocionarla. Sabías que si hacías un anuncio en El País o en La Vanguardia, si hacías una campaña en la SER
o en Cataluña Radio, si estrenabas en tantos cines, después a lo mejor recuperabas el dinero, después las televisiones. Todo ese tipo de funcionamiento ha funcionado durante 40 años más o menos y ha funcionado bien. ¿Qué pasa? Que con Internet todo eso cambia y cambia de forma radical. No significa que eso deje de existir, sino que eso es algo que está limitado para menos películas y el resto deben buscarse la vida. Es decir, hemos pasado de una autopista de 8 carriles, donde más o menos cabía todo el mundo, todo tipo de coches, a una autopista de 2 carriles, donde solo van a alta velocidad, y el resto estamos en una jungla, a machetazos, abriéndonos camino. Y en este tipo de aspectos, lo que pasa es que para el emprendedor, y en este caso cualquier joven creador que acabe la carrera y dice quiero hacer una película en Internet o quiero hacer un proyecto en Internet, es que no hay referentes. Hoy el éxito en Internet es excepcional, el fracaso es la norma. Hoy lo que sucede es que un proyecto tiene éxito y no es replicable, es singular. Es como, vale, yo sé que esto ha tenido éxito, voy dando conferencias a todo el mundo diciendo qué exitoso es mi proyecto de crowdfunding, pero nadie ha conseguido replicarlo. Entonces, este proyecto, el éxito es relativo, porque cualquier industria se fundamenta, o se debería fundamentar, por unas ciertas bases replicables sobre las que anclar un poco un tipo de seguridad que te invite a tomar más riesgos. La pregunta de dónde buscar recursos debería ser buscar recursos. La gente no busca. Mi experiencia, ya no a nivel profesional, sino a nivel profesor, doy clase en la universidad o en universidades, y en general los alumnos son muy poco inquietos. O sea, tienen mucho tiempo que gastan en producir, interpretar y distribuir una película, solo una película, que es su propia vida. Pero el resto, lo que es buscar información, saber a quién tienes que seguir en redes sociales porque es un productor, un distribuidor o un actor o un director de fotografía, intentar tejer relaciones con esa gente, investigar artículos sobre casos de éxito en otros países, sobre campañas estructuradas, sobre business plan. Eso no sucede. Y no sucede y no lo hacen. No es un acto de, no, a lo mejor me lo encuentro si voy navegando, pero es que no es un acto de ir navegando y de repente encontrar algo. Es un trabajo. O sea, es dedicarle horas y no siempre pueden ser gratas, pero es que parte del trabajo de una persona es investigar, y no investigar para hacer un trabajo académico, es investigar para saber que quizá tienes referentes, puedes tener otro tipo de recursos y más gente a la que conocer, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Primero busca. Dificultades del emprendedor. Eso no sé, al final creo que como las de todo el mundo, ¿no? Cuando empieza un proyecto, una es económica, otra es de relaciones personales, o sea, de saber con quién tienes que rodear. Cuando tú empiezas un proyecto todo son incertidumbres, ¿no? Es como estar en un sitio donde todo es niebla, no sabes muy bien qué hacer y hacia dónde tienes que dirigirte. Tienes que encontrar la financiación, tienes que ser capaz de admitir que te has equivocado y no tener miedo de volver a empezar. Creo que eso es importante, que a veces somos muy tercos en el error, persistimos en el error y es demasiado tarde para volver atrás a veces, ¿no? Que hay un momento y dices, pues nos hemos equivocado, empezamos de nuevo. Y es eso, ¿no? Un poco tomar distancia y ser suficientemente autocrítico para decir qué hemos hecho mal y rodearte de gente. Uno de los míos también era, te tienes que rodear de gente que sea mejor que tú, porque eso es básico. Creo, sobre todo eso es importante. Y, y después, bueno, saber que cualquier proyecto que puedas llevar a cabo siempre tiene como sus fases de crisis, ¿no? Y tienes que ser capaz de superarlas. Eso creo que es importante también y no creerte demasiado, no, que el éxito, si llega, va a ser una cosa que va a dar mucho si no lo alimentas tú o si no buscas otras maneras para que se pueda renovar, ¿no? También es esa cosa de decir que es el éxito. También es otro tipo de término que habría que ver a qué es lo que llamamos éxito, esa obligación siempre constante de como crecimiento desaforado, pero es algo casi de sociología del consumo que tampoco creo que venga a cuento ahora. Haría algo distinto si pudiese volver atrás, posiblemente, pero como no puedo volver atrás y me lo planteo. Creo que la clave de todos, creo que es importante, ¿no? Que lo decía esto. Si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetir los errores del pasado, ¿no? Entonces, creo que eso es clave, saber en qué te has saber que te has equivocado
y saber cómo reaccionar a esas equivocaciones es importante para cuando viene el siguiente error, saber que, vale, esto no es el fin del mundo, es un pequeño bache, o cuando viene el siguiente acierto, saber, no, esto no es, has llegado al Olimpo y ahí vas a vivir toda la vida, sino esto va a durar muy poco, o sea que prepárate para cambiarlo, enfrentar otro tipo de cosas. Al final, los errores y aciertos, o sea, todo es una mezcla de errores y aciertos. Si fuese atrás y cambiase una cosa, nadie me dice que me hubiese equivocado en otra. Yo creo que es imposible decir, no, encadena una serie de aciertos, todos ellos, es inviable. Todos nos equivocamos muchísimo. Decisiones personales, laborales, de salud, familiares. La vida es prueba-error con un final que todos sabemos cuál es. Entonces es un poco lo que hay. Disfrutemos de los aciertos. Emprender, supongo, iniciar un proyecto no es algo que quiera hacer todo el mundo, o que todo el mundo esté capacitado para hacer, ¿no? Habrá gente que esté más cómoda diciendo yo quiero estar en una cadena de trabajo donde me digan qué tengo que hacer de 9 de la mañana a 7 de la tarde, a 6 de la tarde, o algo así, ¿no? Eso es una opción. Pero sí que invito a la gente, a aquellos que deciden emprender, a percutir en la idea, a trabajar mucho antes de hacerlo, y no sé, es un poco el planteamiento. Creo que es importante. Creo que mucha gente lo está haciendo. Al final, cuando en el mundo del cine o en el mundo del audiovisual, cuando la gente rueda un corto, una webserie o una peli, eso es una manera de emprender. Porque estás llevando un equipo de 5, 10, 20 o 50 personas a un viaje que dura 1, 2 o 3 años con final incierto. Y lo estás dirigiendo tú, sea un productor, como productor ejecutivo de dirección de producción, o un director, estás haciendo ese trabajo de emprendeduría. A la gente que va a hacer este viaje, sí que les recomendaría que tuviesen un plan previo. Y un plan previo no significa cómo voy a buscar la pasta, dónde voy a rodar y qué guión voy a rodar, sino qué voy a hacer con el proyecto una vez haya acabado, ¿no? Esté acabado. Creo que esa es la clave de un buen productor que tenga 20, 21 años, no hace falta que tenga 50. De hecho, es normal, la gente empieza para que dibuje una estrategia hacia a qué público quieres llegar, cómo quieres llegar a ese público, qué herramientas quieres utilizar. Eso es clave. Y eso no tienes que hacerlo cuando has acabado de rodar, sino antes de empezar a rodar, para ver si tiene sentido el viaje que vas a hacer. Emprendedores hay de todo tipo. Hay prepotentes y hay humildes, hay estúpidos y hay simpáticos, hay cretinos y hay buena gente, hay gente que viste bien y hay gente que viste fatal, y hay guapos, guapas, gordos y feos, un poco de todo. No creo que haya un ADN o un gen de esto es un emprendedor, ¿no? Creo que al final dar una buena impresión en la vida o cuando vas a una entrevista de trabajo, una de las mejores, bueno, creo, al final cuando tú das a conocer tu proyecto viene a ser un poco lo mismo, das a conocer tu proyecto a gente que no te conoce a ti, es intentar conocerlos un poco más a ellos. Si tú vas a una entrevista de trabajo, lo normal es conocer un poco la empresa a la que vas a recibir la entrevista y estar preparado primero para demostrar que conoces hacia dónde vas a ir y por qué quieres ir a la empresa. Cuando estás con un proyecto audiovisual es lo mismo. Es decir, quiero ir a este público y, señores del público, si veis mi peli o veis mi proyecto, os va a dar algo. Os va a dar información que no conocíais, os va a dar pasar un buen rato, os va a pasar miedo, da igual lo que sea. Eso creo que es la clave, ¿no? Y como el creador, el productor o el emprendedor también se tiene que poner o se debe poner y menos veces lo hacen de lo que deberían, en la piel del futuro espectador o consumidor. Es decir, cuáles son, meterte realmente en la cabeza, no decir, vale, yo creo que quieren eso, no, pero realmente es un trabajo hacia qué público quiero ir, y público posiblemente no haya uno, hay varios tipos de públicos diferentes, ¿no? Entonces creo que eso es clave. Entonces lo primero es, para causar una impresión, saber a qué público quieres llegar, y eso es una de las claves, y luego obviamente pensar en si tú estuvieses en su piel, ¿te interesaría aquello que le vas a ofrecer? Si la respuesta es no, te estás equivocando, o lo que estás haciendo, o cómo lo estás haciendo, o cómo lo estás vendiendo. Entonces creo que la clave es esa, ¿no? Plantear esas preguntas antes de llegar allí y decir, tengo un guión a medio hacer, o un póster a medio acabar, o un primer corte, míratelo y opina. Bueno, quizá vale la pena pulirlo un poco más. No te dejes llevar por la impaciencia, creo que eso es importante también. A veces nos dejamos llevar un poco por la impaciencia. Y también creo que estamos en una sociedad a la que como sociedad nos sobra
unos grados de autodestrucción y nos falta unos cuantos grados de autocrítica, ¿no? O sea, confundimos una cosa con la otra. Cuando nos equivocamos tendemos a fustigarnos y a no analizar por qué nos hemos equivocado. Bueno, yo creo que más o menos el planteamiento que está ahí es muy claro, es decir, habrá una parte, en cuanto a distribución audiovisual, habrá una parte que será autodistribución, es decir, los creadores tendrán que buscar su camino para llegar al público, sea a través de plataformas globales como Vimeo, YouTube o pues al final este tipo de plataformas es una opción. Dos, a través de portales o dedicados, como puede ser el nuestro, o generalistas, como pueden ser otros. Tres, a través de proyectos como de eventos, de convertir algo que vais a hacer en un evento y un evento que se pueda replicar en diferentes ciudades, en diferentes espacios. Y cuatro, siempre quedará la forma tradicional, que pueden ser las televisiones tradicionales, los cines tradicionales, el mercado físico tradicional. Yo creo que todo eso al final acabará conviviendo, bueno, de hecho está conviviendo. El tema es, lo que queda por ver es qué peso tendrá, ¿no? Si todo esto fuese en capas, qué peso tendrá cada una de ellas en el mapa global de la distribución. En un mundo de nuevas tecnologías, al final todo tipo de proyectos audiovisuales tienen cabida. Puedes rodar lo que te dé la gana. ¿Qué sentido tiene? Puedes hacer cápsulas de 1 minuto y medio para llamar la atención para Playground, o puedes hacer webseries que creas que lo van a petar en YouTube, o puedes hacer una peli con aspiraciones de ganar los Goya, los Gaudí o el Festival de Cannes. Todo tiene validez. O puedes hacer un documental interactivo que quieras llevar a todas las escuelas de Barcelona, pagado por la Generalitat, para intentar decir que el 1614 fue lo que no fue. Es otra opción. Al final todo eso tiene cabida hoy en día. La ventaja, y eso antes no sucedía, es que todo eso se puede hacer. Antes veníamos de un formato como súper rígido, había en tele, sitcoms, miniseries y como series un poquito más largas. En cine, pelis. Y ahora hemos pasado a una cosa súper variable, podían ser ficciones o documentales. Ahora hemos pasado de microdocumentales, documentales interactivos, documentales en serie, pelis. Cabe todo. También tienes que saber que no todo tiene un público global. O sea, no con un proyecto de documental interactivo posiblemente vas a llegar a un público global. Y que no todo el mundo tiene mucho tiempo para invertir en tu peli. Es decir, ¿vale? Mucha gente dice, yo solo quiero ver una peli de 1 hora y media o una serie de media hora y no tengo tiempo para ver proyectos transmedia o cosas de esas que pueden suceder. O sea, pero todo tiene cabida, no creo eso de el cine. A mí esas cosas cuando dicen, no, es que el formato del cine está acabado, está obsoleto, el formato del largometraje son mentiras, es una estupidez. Lo mismo que la gente dice que la gente no va a salas de cine, también es mentira. Y es mentira, lo dicen los números, no lo digo yo. O sea, lo dice la estadística global del cine. Entonces, creo que cabemos todos ahí. Que la sala es suficientemente grande. Otra cosa es saber cuánto espacio tenemos cada uno. Emprender es básicamente decidir que eres tú quien quieres hacer un proyecto, que quieres liderar o encabezar un proyecto. Emprender es asumir riesgos. Emprender es aceptar que te vas a equivocar. Emprender es decidir que quieres que más gente se junte a ti para desarrollar algo, para construir algo nuevo, algo que no está hecho o algo que no está hecho de la manera que tú quieres hacerlo, ¿no? Unos dirán que emprender es aprovecharse de huecos del mercado, aprovechar oportunidades del mercado, aprovechar las necesidades de los nuevos consumidores, espectadores o lectores. Creo que al final emprender es esto, ¿no? Es tener la voluntad de construir algo que no está hecho como tú crees que debería hacerse. O eso debería ser emprender. Y poder con ello ayudar a la sociedad, mejorarla o simplemente obtener rédito económico de ello. Pero sobre todo al final emprender es esto, no es asumir riesgos, sean cuales sean, ¿no? Emprender puede ser escribir una novela, emprender es hacer una peli, no solo hacer un videojuego. Emprender es decir, quiero que este grupo de alumnos cambien de una cosa a la otra, es un trabajo de emprendeduría. Emprender es no repetirte, decidir que no toda tu vida se pasa en una repetición mecánica de cosas que ya sabes. Emprender es como ampliar ese tipo de horizontes y yo creo que eso es emprender. Emprender no solo es montar un negocio, ir al BBVA o a la Caixa y pedir un crédito, creo que hay otro tipo de emprendeduría que puede ser suficientemente importante, ¿no? Es como cambiar el rumbo y eso también es emprender.